¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estamos? Yo soy Jorgito Córdoba y estamos en otro programa más de La Última Escena. En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistar al maestro Mier, que está aquí con nosotros. Ahorita lo vamos a hacer enfoque. Y también está nuestro carnal acompañante, Luis Vallejo Termi. Ya saben que él no se pierde las entrevistas importantes. Entonces, aquí los tenemos. Entonces, síganos y vamos a arrancar el programa con de La Última Escena. Maestro, ¿cómo estamos? Bien. Bien, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa y por darnos, No, ilustrarnos, iluminarnos el programa tantito. Carnal, ¿cómo estás? Pues bien, aquí andamos, ya sabes, un episodio más de este programa y pues qué gusto, tantos años de vernos por aquí, por allá, entre pasillos sí. Y entre pasos de gatos. De verdad, sí. Que mira, ahora sí, estamos a la vuelta. ¿Qué quieres arrancarte con la primera No, pregunta? arráncate tú, arráncate. Vámonos desde los orígenes. Sí, desde los orígenes. Pues vámonos desde los orígenes. Ahora sí, como dicen, empecemos por la biografía. Su currículum. Vaya. Bueno, son en este momento cumpliendo 35 años, 36 años de trabajar en teatro y danza. Empecé con Barro Rojo en el 84, con Barro Rojo y al mismo tiempo con el grupo de teatro Vámonos Recio, al mismo tiempo prácticamente. Después estudié la carrera de la licenciatura en escenografía en el IMBA, trabajé con contradanza, eso es muy a grandes rasgos. Regresé con Barro Rojo y pues en las escuelas empecé a dar clases, a dar cursos y a dar clases en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Y ya son aquí 19 años en la Facultad de Teatro. 19 años. Bueno, vámonos un poquito más antes. ¿Por qué? ¿Cuál es la decisión de que toma de decir, yo quiero dedicarme a esto? Sí, contrario a lo que mucha gente dice de su misma carrera, a mí jamás se me ocurrió que yo podía terminar haciendo esto. Yo quise ser muchas cosas. Estudié 2 años de ingeniería civil en la Metropolitana. Empecé a tomar fotografía por hobby y eventualmente un amigo que es un gran coreógrafo y director de teatro ecuatoriano, Luis Enrique Mueca, ahí está, lo pueden buscar como Lucho. Él está ahorita en su país. Me invitó a trabajar con Barro Rojo, él era bailarín y coreógrafo de Barro Rojo. Y me invitó a trabajar con ellos, a poner el audio. Ah, ok, no vas a darle clic. Me llevó primero a tomar unas fotos. Y después me dijo, no, pues mira, vamos a hacer una gira en los hospitales del ISSSTE y en las clínicas y en los centros culturales del ISSSTE. Y se trataba de solo poner el audio, ibas con una grabadorcita y ya. Le ponías el micrófono. Sí, de repente íbamos a donde había grabadoras de rollo y Barro Rojo tenía todo su repertorio en rollos, en cintas de carrete abierto. Y con Vámonos Recio fue más o menos lo mismo, una gran temporada que tuvimos, llegamos a 100 representaciones de el atentado de Ibargüengoitia. Y fuimos al Cervantino ese año y todo, ¿no? Entonces fue solo que el destino me puso ahí. No, yo nunca pensé, jamás se me ocurrió que iba yo a terminar en esto. Un poquito, ahora sí, vamos de reversa, un poquito antes. Todavía ¿Dónde? antes. Sí, no, o sea, ¿cómo, ¿En qué hospital nació? Ándale, sí, ¿dónde naces? ¿Cómo es que ves esa luz y dices, a lo mejor por ahí, ¿no? O sea, ¿dónde naces? ¿Dónde vives? O sea, ¿qué onda la familia? Bueno, yo soy de Saltillo, Coahuila y crecí en México. Soy chilango. Yo soy un auténtico chilango. Soy una persona que creció en México sin ser de la ciudad. Okay. Sí, totalmente. Y bueno, pues soy siempre de escuelas públicas, primaria, secundaria, escuela vocacional, soy politécnico a mucha honra. Eso. Sí, y después Metropolitana y el IMBA. Ok, genial. Entonces, así ha sido ese camino, esa ruta y bien. Y entonces, ¿realmente nunca tuviste un acercamiento así que dijiste, aquí se me iluminó el asunto y podría ser, solo fue una... Iba a la ópera. Ah, ok. Iba a la ópera mucho. Me compraba boletos y me iba a veces solo, a veces con alguien, pero
No, un joven chilango que va a la ópera normalmente va solo. Sí. Difícilmente tiene alguien que lo acompañe. Sí, porque uno pregunta y dices, bueno, la influencia, los amigos. Con mis hermanas, etcétera, pero no, básicamente iba solo, ¿no? Entonces, ahí, pues, te enterabas empezabas a hacer ligas de las cosas veías, por ejemplo, escenografía de David Antón. Okay. Y David Antón sonaba en los noticieros, en los anuncios, tal obra se estrena con escenografía de David Antón. Y escenografía del maestro López Mancera. Y de repente dirección de Claudio Lenk. Claudio Lenk era un musicólogo que tenía programas, explicaba. También escucho mucha música clásica, entonces yo lo escuchaba. Lo vi dirigiendo la escena, no la orquesta, sino la escena. Y empiezas a reconocer cantantes y, bueno, empiezas a hacer una cultura de eso, ¿no? Sí tengo, digamos, esa cultura escénica. Okay. Y veías las escenografías. A veces podía comprar boletos de hasta abajo, a veces no, allá arriba de la gallera donde no ves nada. Sí, pero sí, bueno, se hace de todas maneras haces una cultura como escucha, y también a muchos conciertos de música clásica. Haces una cultura de eso, ¿no? Del conocimiento de lo que es la escena. Sí, tan verde, novato no llega uno tampoco. Claro. Y la fotografía, pues con la fotografía estudias la luz. Finalmente la fotografía de eso se trata de eso. Sí. Así como el teatro, sin luz no hay foto, ¿no? Entonces, a menos de que hagas, ¿cómo se llama? Infrarrojo, pero de todas maneras el infrarrojo ya es una luz. Ya es una luz. Sí, claro. Mirada de depredador, dijéramos, ¿no? O de Terminator, ¿no? Predator. Sí. Entonces, bueno, eso está genial. Y esa casualidad por la que llegaste a empezar a involucrarte como quien dice, en esta puesta de servicios escenotécnicos, de ponerle play, y de ahí poco a poco, a partir de la fotografía, ¿cómo más te empiezas a involucrar? O sea, realmente una experiencia que sepas de, pues se me trabó el dedo, o ya empecé a ver la iluminación como tal. Bueno, al trabajar con Vámonos Recio en el atentado, la escenografía de esa obra había sido una producción de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Casa de la Paz. La escenografía era del Pelón Bautista, muy conocido jalapeño. Y la iluminación era de Bernard Freyman, un iluminador belga que también hizo carrera aquí en Jalapa. Muchos lo recuerdan, era muy pequeño y muy rijoso, se peleaba siempre. Con todo el mundo. Hablaba pésimo español, pero era muy divertido. Y se tomaba una botella de tequila durante las sesiones. Él solo. Él solo, decía así. Bueno, mientras con cafecito. Sí, ya se le antojó el cafecito. De hecho, aquí es una anécdota buena, me dijo, mira, este tequila es para mí. Si tú quieres y no traes, yo te doy, para que te compres el tuyo, pero este es solo para mí. Eso me hace recordar a un amigo que... Como diciendo, no te invito porque sea codo, sino porque es para mí. O sea... Es como la gente que compra sus cigarros, ¿no? O aquel que compra su whisky, un amigo que tenemos por ahí. Y entonces, era muy fregón, Bernard. Era impresionante cómo con 6 dimmers, de estas consolas viejas que había en los teatros del Seguro Social, 6 dimmers de cuchilla, que necesitabas pues un operador que estuviera de pie ahí, no sé si eran 13 o 14 lámparas, estaba toda la obra del atentado con sus ambientes. Había un momento que era mágico porque la luz iba como entrando, porque él había hecho no sé qué ajustes para que las diablas entraran una tras otra, no todas juntas. Yo no sé qué, nunca entendí cómo la hizo. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí entendí que solo necesitas ganas y ya un foco que prenda, y con eso puedes hacer maravillas. Para mí fue pues todo un descubrimiento, ¿no? El haber trabajado, aunque sea hace poquito tiempo, con Bernard. Sí. Y de ahí el paso para Jalapa, ¿qué fue la conexión? ¿Cuál fue el plan de estudios de la Facultad de Teatro? Okay. Se hizo el cambio de plan de estudios en el año 2000, el plan 2000. Llegó a Elka Fediuk, a la doctora Elka Fediuk, a la dirección de la facultad.
gracias al maestro Alejandro Schwartz, hice el conecte, me dijo, háblale, le hablé, vine, le traje todo mi currículum, me invitó a dar una clase, y fue cuando, como estaba transformándose el plan de estudios, el anterior plan de estudios solo era una puesta en escena por generación. Órale. O sea, al final había una puesta en escena. Sí. Y el nuevo plan de estudios implicaba hacer que cada alumno tuviera por lo menos 3 puestas en escena durante la carrera. Sí, claro. Y se empezaron a hacer producciones y vino la primer puesta con el maestro Carlos Converso, que dirigió un Hamlet. Y entonces me dieron un contrato, ahora que lo pienso digo, no sé cómo lo hice para sobrevivir. O sea, estuve yendo y viniendo a México, todavía haciendo chambas en México para que de veras, porque era hasta que finalmente fueron mejorando las condiciones laborales. Claro. Y ya pues soy el responsable académico de todo lo que se monta en el foro. Y damos los talleres de iluminación y hay mucha gente que ha hecho el servicio social y aquí ha trabajado en el foro montando, además de, o sea, siendo actores y actrices, y han aprovechado lo que se aprende, pues, de estar moviendo las lámparas, ¿no? Yoruba y David son los más avanzados, pero de ese tiempo para acá, lo más interesante es que el 70 o 75% son damas. Claro, sí, es cierto, o sea, sí. La mayoría son damas que ya son técnicas ahora, ¿no? Y de danza hay varias, Sí, claro. Sí, cierto, sí. Sí, y es algo bien curioso, bien padre, porque hace poco nos lo platicaban, tuvimos el aniversario del Área 51, y la mayoría son chicas. Sí. O sea, ellos dijeron, no, nosotros cargamos y poníamos, y entonces está bien, bueno, ¿no? Creo que la estrellita es el varón. Ajá, sí. Sí. Y ahí te va una pregunta. ¿Cómo has visto la evolución del equipo, de los aparatos? ¿Qué sientes? O sea, a la hora de darle mantenimiento a un Lico o a un Fresnel, ahora las luces de LED, ¿qué piensas? A ver, cuéntanos un poquito sobre la evolución de cada equipo, cada lámpara. Cuando empecé a trabajar, todavía incluso Bellas Artes tenía unos reflectores que ya tenían cerca de 40 o 50 años funcionando, el famoso plano convexo, que era muy útil, pero eran aparatos muy viejos porque en Estados Unidos se dejaron de fabricar los planos convexos. Es una luz que te hace un círculo que solamente puedes hacer más grande o más pequeño. No es difuso como el Fresnel y no puedes hacer figuras, ¿no? Como el Lico. Okay. Pero digamos que es el tatarabuelo de todos los reflectores. El primer reflector que existió eléctrico fue un plano convexo. Y estos que estaban en Bellas Artes ya tenían 40 o 50 años de uso y estaban en todos los teatros de Limba y estaban los teatros de la universidad. Entonces tenías que trabajar con eso, ideártelas con ese equipo. De repente, pues no poco a poco, de repente hay como un gran cambio me imagino que en las políticas de importación y también en la información que va y viene, y empieza a haber computadoras en los teatros, que muchos eran teatros, pues yo comenté esto de las cuchillas todavía. Todavía de cambiar. Sí, conmutador. ¿No? Computador acá. Conmutador telefónico. Ajá. Y empieza a ver las computarizadas, que son los tiempos que me tocan. La primer computadora que se utiliza, digamos, en una obra importante es del 75 con la Chorus Line en Broadway, ¿no? Entonces, en el 80 y tantos era una cultura de apenas. La Covarrubias tenía como una de segunda generación, que ya era la gran cosa. Okay. Y de repente hay un golpe en donde se empieza a computarizar todo, así en México, de un día para otro cambian las cosas y empieza a haber reflectores más nuevos. Y aún así también hay mucha corrupción. Por ejemplo, cuando lo voy a decir al aire. Si no, ahí me lo edita. Póngase los audífonos. Cuando se hacen los teatros del Centro Nacional de las Artes, se llenaron de un equipo que ya era en esos tiempos, no era obsoleto, siguen siendo, de hecho, aquí tenemos algunos de esos, pero no eran lo mejor, todo era, si todo era tan novedoso, las mismas consolas computarizadas del CNA eran increíbles. Yo nunca entendí por qué compraron ese equipo que ya no estaba al nivel que se necesitaba.
Entonces ya estaba la marca ETC que estaba cambiando la forma de controlar, de manejar el equipo. Son reflectores más ligeros, no se calientan tanto, ahorran ciertamente algo de energía. Entonces, yo no entendí eso, ¿no? Y para mí, una buena muestra de eso es este teatro, este foro. Yo llego y hay muy poco equipo, la parrilla no está completa. Evidentemente hubo una buena inversión, pero también no se canalizó de la manera ideal. Pero pues ahí está el equipo, ¿no? De todas maneras tienes que aprender a trabajar con él. Y con eso con ese equipo primitivo que teníamos, hicimos el insólito caso del señor Morton. ¿Cómo me acuerdo de esa obra? Que fue todo un hallazgo, una revolución aquí, que además era pura luz. Lo hicimos con solo ese equipo poquito que teníamos. Empezaron a llegar reflectores nuevos poco a poco, nuevas compras, y actualmente estamos en equipos incandescentes, tenemos pues de los mejores. En escala son los juniors, no son los grandes, y tenemos algunos LEDs que todavía no hemos podido instalar por la falta del cableado y la señal, el control de la señal, pero estamos evidentemente avanzando ya hacia eso, que es ahorro de energía y menos calor sobre todo, ¿no? Claro. Sí. Quiero aclarar que estamos viendo para arriba porque estamos en la Torre de la FAM. En el Foro Torre de la FAM. Foro Torre de la FAM. Y entonces estamos viendo, no es que haya un guión ahí, pero si pudieran ahí... Es que es un dron el que anda aquí arriba. Entonces aquí está todo el plano de iluminación. Entonces, sí, porque estamos a cada rato así como que... Sí, mira, es que un espacio mágico donde realmente hemos visto puestas en escenas pues maravillosas, geniales. Se ha compartido mucho entre teatro y danza. Pero hemos visto muchas puestas en escena sobre danza, y acabas de mencionar una de las obras del caso extraño el insólito caso del señor. Esa puesta en escena era todo, me acuerdo haberla visto aquí enfrentito y dije, wow, esa pieza, ¿cómo logran habitar ese espacio y hacer una composición, un diseño de iluminación y te van transportando, ¿no? Era un edificio de 3 pisos, solo con iluminación, no había ni un clavo. Sí, y eso es ni un ladrillo. Y esa generación de actores y actrices tan súper geniales que ahí van. De esa banda hay mucha gente trabajando intensamente. Sí, fue una gran generación. Yo tengo la cuestión, bueno, de la escena, ahora la docencia. ¿Cómo es ese cambio para ya cuando te dan un grupo y dices, bueno, ¿qué les voy a enseñar? ¿Qué digo? O sea... Yo creo que todo lo he aprendido, ¿no? Pero yo creo que la primera como clase es como, dices, bueno, ¿qué les digo? Lo voy a decir en palabras del maestro Luis de Tavira: el teatro no se enseña, el teatro se aprende. Enseñamos técnicas, enseñamos cómo utilizar las cosas, cuáles son las herramientas y cómo se utilizan esas herramientas, y lo que haga el alumno es su responsabilidad. Uno, en todo caso, sirve como ejemplo, a veces no tan buen ejemplo. Bueno. No, somos buenos ejemplos. Uno tiene que servir como ejemplo en todo caso de una actitud profesional y de una visión abierta a los cambios y a las innovaciones, ¿no? Entonces, justo ayer tenía una clase y razonaba con los alumnos acerca de si no se vale de repente en otros ámbitos del conocimiento que el maestro no disfrute su trabajo de enseñar y no disfrute su trabajo de ser ingeniero, doctor, lo que sea, pues en el arte todavía menos, ¿no? Tener profesores que no están a gusto, que están ahí por alguna razón, no voy a decir, o sea, cada quien, pero no están a gusto enseñando o digo, bueno, si no se enseña, enseñando las técnicas, enseñando las cosas. Creo que eso es algo que tenemos que visualizar los profesores, de veras estar en conocer y ver a cada uno de los alumnos, de los estudiantes, dentro de un proceso que los llevará a alguna parte, aunque no terminen siendo actores, a algo tienen que llevarse de aquí y les tiene que servir, ¿no? Los planes de estudio y las nuevas formas académicas
nos hablan mucho acerca de enseñar a aprender, no de enseñar, sino que la gente se encuentre su camino y encuentre sus propias formas, ¿no? Un antiguo maestro de teatro, Richard Boleslavsky, él es un actor que trabajó con Stanislavski, pero no era ruso, se va a Estados Unidos antes de que Stanislavski se dé a conocer allá. Y tiene una escuela, ¿no? Y tiene un libro, se llaman las 6 primeras lecciones. Y una frase que está ahí, que también siempre les estoy diciendo a mis alumnos, dice, las únicas reglas válidas en el arte son las que uno mismo encuentra. O sea, a uno le dicen reglas, haz esto, no hagas esto. Pero es uno el que va a encontrarse cuáles son los límites de cada una de esas cosas y hasta dónde quiere llegar, ¿no? Y ahí, por supuesto, entra todo, cualquier estilo, cualquier forma, si quieres ser muy clásico o si quieres ser muy contemporáneo y todo eso, todo de todas maneras puede entrar perfectamente en esa definición de lo que es el aprender, ¿no? Claro. Sí, claro, porque digo, como docente uno da las herramientas, como dice, las técnicas, ya dependerá del alumno cuáles agarra, cuáles le funcionan y va descubriendo su propio camino y qué es lo primordial, ¿no? Que vaya encontrando esa. ¿Vamos a un corte? Regresamos ahorita en unos 20 minutos aquí. No, porque no es ahorita regresamos, no se pierdan esta plática con el maestro Mier en la última escena. Y regresamos en nuestro programa con la entrevista del maestro Mier. Y bueno, vamos a seguir aquí charlando un poquito en este foro, que la verdad es gracias por este espacio, que estamos aquí. Bueno, tengo varias preguntas, no sé cómo ordenarlas, porque ya hablamos de su vida, ya de cómo va empezando. Se escuchará tonto, pero yo sí quiero escuchar de su punto de vista. ¿Qué tan importante es la iluminación en la escena? O sea, ¿se puede o no se puede sin iluminar? No sé. En principio, las artes escénicas sin luz sencillamente no existen. Ok. Apaga la luz y no hay nada. Eso es. Puede haber una obra o dos. De hecho, hay una obra ¿sí? que propone que es en oscuro y no es en oscuro total. Hay una luz que se cuela por una ventana. Es una obra estridentista, curiosamente, es mexicana. Okay. Y podemos hacer alguna escena en oscuro, justamente para resaltar la falta de luz. Pero una obra sin iluminación, pues no es teatro, ¿no? Sí. No verías nada, ¿no? Claro. Entonces, es un ejercicio que les pongo a mis alumnos, que se imaginen una esfera, que la iluminen, una esfera y solo es la esfera, no hay nada más, y que la iluminen en su mente de diferentes puntos de posiciones, ¿no? De la luz. Cuando uno se imagina cualquier cosa, yo te puedo decir, por ejemplo, que venía caminando por el Parque Juárez y pasó un policía a caballo. Okay. Entonces, ya te lo imaginas, y te imaginas la luz del Parque Juárez y te iluminas el mediodía y bueno, ya le pusiste una luz a tu imaginación. Entonces, uno se imagina las cosas con luz. Sí, claro. También hasta para imaginarse las cosas necesitas la luz. Cuando uno lee una obra o piensa una danza, la estás pensando y estás imaginándote al actor, al bailarín, al performer iluminado. ¿Qué tan cerca está tu imaginación a lo que realmente quieres como se vea? Te digo que te imagines una bailarina en escena con la música de Giselle, por ejemplo. Ya te estás imaginando, ya hay una condición, sí, ya porque es clásico, sí. Ves puntas tutú y hay como un ambiente, ¿no? Okay, bueno, pues eso tiene una solución técnica para que se logre que lo que tú estás viendo, el público vea lo más cercano posible a eso que tú estás viendo. Hay técnicas para eso, ¿no? Si yo me imagino el asesinato de Trotsky, pues eso tiene una luz. Sí. Y es lo que le queremos proyectar al público, ¿no? Ese debería de ser el nivel escénico de las soluciones. Okay. Que uno pueda ver que físicamente lo que se imaginó
en ese ambiente interno, ¿no? Sí, claro. Mi pregunta es esto y por eso voy con unas preguntas como un comentario más. Porque todo tiene que ir conjunto. Uno como director o eso se tiene que imaginar todo eso, ¿no? Y implantarlo a los actores, bailarines o las personas que están en escena. La cuestión es que luego he visto que hay gente que se basa mucho en la luz y dejan completo el... Entonces, digo, dices, qué bonita iluminación, pero de ahí... Desde los primeros teóricos de la iluminación, uno sobre el cual me he especializado, que es Stanley McCandless, él en su libro, el famoso método, menciona muy de pasadita, pero muy claramente, que uno puede querer robarse el show. ¿Sí? Y se refiere al uso del ciclorama. Okay. Que uno ve un ciclorama y dice, bueno, es un ciclorama, pero en los años 20, 30, tener iluminado un ciclorama bien parejito, sí. No era tan común. Entonces, él hablaba de eso, de que podía generarte la tentación de robarte el show. Pones el ciclorama y muestras qué bello es y cuántas cosas se te pueden ocurrir para iluminar y colorear un ciclorama y te puedes olvidar de la obra. Más recientes que él, por ejemplo, Sharon Muser, una gran iluminadora norteamericana, es que siempre se quejan de estadounidense. Sharon Muser dice que se menciona a los iluminadores y cómo veía la iluminación y a sus colegas del tiempo en que dicen que para ella es muy claro que mucho equipo solo hace y utiliza una palabra que significa papilla. Y luego más adelante dice que es iluminación de supermercado. Dice, okay. Hay errores, porque hay errores en la colocación y en la iluminación, y en vez de corregirlos, pones más equipo. Y llenas de equipo y para tapar los huecos, ¿no? Sí. Y dice pues que eso no es iluminar, que eso no es, así no debe de ser, pues. Entonces, sí, yo me estaba acordando mucho, también lo voy a decir al aire. Así, Roberto Zucco, un montaje que se hizo en SCNA, de cuando estaba el Teatro de las Artes, estaba nuevecito. No recuerdo absolutamente nada de la puesta en escena, salvo la escenografía y la iluminación del maestro Luna, del maestro Alejandro Luna. Entonces, no, el teatro no es eso. Eso puede servir para un currículum, puede servir para que digas, mira qué chingones somos, pero no pero lo que está pasando ahí deja de ser teatro porque sencillamente no, ya te vas digo, yo no me acuerdo de nada, te lo juro. Y no es la única vez que me ha pasado, ¿no? Sí, claro. Sí, y ahí es no digo que Luna haya tenido que hacer una escenografía y una iluminación deficientes, porque si la obra es deficiente, no me refiero a eso, pero me refiero a que finalmente una producción cuyo único valor es la iluminación, tampoco es que sea una buena puesta en escena. No vamos a eso. Sí. Vamos a ver a seres humanos viviendo y accionando. Eso es a lo que vamos a ver. Y el ambiente que les demos con la escenografía, con el vestuario, con el maquillaje, la utilería y todo. La música. La música, por supuesto. También, porque luego también, qué bonita música, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Sí. Y ya. Sí. Y es todo para que el actor haga su trabajo, para apoyar el trabajo del actor. Todo lo demás pues son Sí, claro, es un apoyo y todo va en conjunto, ¿no? Sí. Las generaciones ¿cómo ven las generaciones hoy en día? ¿Tienen más propuestas? ¿Están más rezagados? Yo sé que, yo le he hecho luego a los maestros preguntarle qué generación es la que considera que ha sido mejor. Luego si me dicen, ¿no? La 90 y tantos o la 2000, pero yo creo que va cambiando, hay algunos que resaltan, pero ¿sí los ve entregados o algunos ya están como en zona de confort de decir, bueno, me lo dan todo? Pues no sé, yo creo que en eso no puede ser tan diferente con las épocas, ¿no? Uno podría tomar tal vez un ejemplo importantísimo que fue la primera generación de mi escuela, de la Escuela de Arte Teatral, que en ese tiempo era Escuela de Arte Dramático, cuya primera generación
digo, todavía hay gente que está viva y sigue trabajando, y fueron todos, prácticamente todos hicieron carrera. Y ahora uno piensa que hay generación, claro, no es lo mismo veintitantos o treinta y tantos mexicanos en una escuela con grandes maestros y que era la única escuela. Sí, claro. No porque no hubiera academias, ya había gente que hacía teatro en todas partes, pero era la academia de la vida más bien, ¿no? Entonces no es lo mismo esa condición aún donde hay muchas licenciaturas y donde se puede inscribir cualquier cantidad de gente, ¿no? Y que finalmente de esos, así lo dice la Biblia, muchos serán los llamados, ¿sí? Y pocos los que han comido. Entonces, pues uno yo no lo veo en tanto como más eficaces o eficientes. Lo que sí está muy claro es la atomización. El triunfo voy a parecer al peje, el triunfo del estado del neoliberalismo en la atomización. Cuando yo entro a trabajar a teatro, no es que hayamos sido un gremio. Sí. Yo nunca he sentido que exista un gremio, pero se estaba logrando. En danza y en teatro había como esa intención de unirse y presentarse como un gremio y exigir cosas, ¿no? Sí, claro. Llegan las becas con Salinas, y la gente, cada persona, cada estudiante, cada uno que entra en una carrera es un potencial director que le dan una beca y abandona lo que tiene y se jala un montón de gente que no van a seguir con él, sino que van a buscar después otra beca y a otro que tenga una beca, y todo el mundo tiene becas, y luego hay élites y todo eso, ¿no? Y no se forman grupos. Sí. Cualquier grupo que sale y que permanezca 2 o 3 años, mis respetos, hay que estar y apoyar ese tipo de iniciativa. Pero lo que tenemos en general en todo el país es una gran atomización del talento, y eso es lo que le conviene a ese estado que tuvimos desde el final de este México revolucionario, que los presidentes priistas todavía hablaban de una revolución y de justicia social y todo eso, y que se acaba en los 90. Bueno, en el arte se nota mucho justamente en esta dádiva que se inventa Salinas para, pues, Carballido tiene una obra, ¿no? Silencio, pollos pelones. Podríamos aplicarla mucho a ese gremio que no existe. Sí, claro. Bueno, sí, me quedé pensando, ya me quiero retirar de esto. Nos ponemos intensos. Sí, me voy a poner hace poco, porque luego estudio, luego me regañan que no estudio, que siempre me lo han mencionado mis maestros y todo, que todo depende, y lo mencionó usted, depende del artista, seguir al maestro y, bueno, hacer su propio camino, ¿no? Vi un video, que es de los que tiene usted, también lo voy a promocionar, tiene unos videos que habla sobre... Eduardo Mier en YouTube. Ahí está, aquí sale, entonces, y es muy interesante porque mencionan la cuestión de la enseñanza de la iluminación, o la cuestión técnica, ¿no? Yo creo que, yo como bailarín me enfoqué en bailar y eso, y me nació estar aprendiendo en ir a ver a algún maestro, ir al Teatro del Estado o ir a los foros a ver cómo ponían una lámpara, porque no todo el día eres estrella, no siempre va a ser. Entonces, a poner un linoleum, a ver qué hasta como decía usted, poner el clic en la grabadora. Entonces, como que... Y esta enseñanza, porque lo dice muy claro, que más bien esto no se enseña, ¿no? No sé si en los planes de estudio, o ya depende del maestro quien lo quiera enseñar. ¿Cuál sería la técnica o que hay que implementarles a las nuevas generaciones, decirles, oigan, tengan que aprender de todo, o que se den cuenta solos, no sé? La gran ventaja que tienen, el gran acierto de los planes de estudio de nuestra universidad, es justamente la apertura a una visión más amplia de lo que es tu profesión.
El hecho, y eso en cualquier carrera, ¿no? El hecho de que de que puedas buscar clase en otra facultad y conocer a otra gente, eso ya te abre caminos, aún en las carreras más cerradas, que son muy técnicas, ¿no? Siempre voy a tener alumnos, actores que no se van a venir y no se van a interesar, etcétera. Muchos de esos después vienen a preguntar. Muchos de ellos han venido y terminan aprendiendo esto, finalmente viene siendo también un aula. Por ahí les recomiendo el video donde dice meterse a la luz. Sí. Bueno, es una cosa que no te enseñan que no te enseña el profesor de actuación, para empezar, porque el profesor de actuación está en un salón, no está en el foro, y en el foro podemos prender la luz y explicarles, mira, si te mueves tantito no sales, ¿no? Como la fotografía antes, ¿no? Decía, no, el que se mueve no sale. Entonces, bueno, si no entras bien a la luz y no la sientes en tu rostro, no estás en luz, aunque tú creas que estás iluminado, no la buscas, es más, no la buscas, sino que te escondes. Todo eso lo vemos aquí en el salón de clases que se convierte el foro, y quienes han tomado el curso, pues lo han vivido, ¿no? Sí, e incluyo a los muchos bailarines que han tomado el curso aquí, porque precisamente se permite esa interacción. Entonces, esa es una parte. A lo mejor no termina siendo un técnico, pero un día llegas a un teatro y vas tú y a ti es al que te van a preguntar cómo ponen la luz. Bueno, tienes por lo menos una noción y sabes a dónde preguntar y a dónde investigar. Me envían preguntas, exalumnos me preguntan, inmediatamente les respondo, haz esto, haz aquello, acuérdate. Hay los que ya nunca me vuelven a preguntar, ya me entero que ya iluminan y que ya están por allá, en diferentes lugares, ¿no? Sí. Y de eso se trata, de que la técnica, pues la técnica es técnica, no es un secreto, no es un arcano, no es nada misterioso, solamente es cosa de implementarlo, ¿no? Y que sepamos que las técnicas están a nuestro servicio siempre, en todas partes. Sí, claro. Entonces, eso, insisto, es un acierto de nuestra universidad, que no está en otras escuelas. Una compañera, recién egresada, que hizo su intercambio, su estancia en mi escuela, en la Escuela Nacional, pues me hablaba mucho de eso, cómo ahí están muy separados, e incluso no se genera, ya ni siquiera se genera el respeto que sí teníamos cuando yo estaba en la escuela. No es que los actores a veces nos venían a ayudar, y nosotros también pues estábamos con ellos todo el tiempo, ¿no? Y convivíamos mucho, había mucho respeto. No me interesa tu escenografía, pero éramos iguales, ¿no? Y ahora dice que no, que es así como si fuera una cuestión de élites y de clases sociales, y que son dos mundos separados, ¿no? Y pues no entiendo, porque no hay maestro de teatro que no te diga, el teatro es un trabajo de equipo. Pues no se nota, ¿sí? No se nota que en la práctica se puede implementar. Aquí se hace y aquí sí podemos ir demostrando poco a poco cómo sí es un trabajo de equipo. Pero en otras escuelas, en otros ámbitos, al parecer, estamos todavía lejos de eso. Sí, porque es primordial y qué bueno que lo tengan, porque sí, para todo, ¿no? O sea, la cuestión técnica, la cuestión de escena, hasta la música, acercarte, y luego ya para los planos de luces, o sea, una vez me tocó recibir un plano de luz, no lo entendí, y yo así de, ¿qué es esto? Es un lenguaje. Sí, entonces digo, hay que aprender, y hay quienes tienen sus planos de luces. ¿Hay técnicas? Sí. Es curioso. Una vez me habló por teléfono, fue en Santa Gutiérrez, una ex bailarina de la Compañía Nacional de Danza. Yo no la conocía y no la terminé conociendo. Ella solo me habló porque alguien le dio mi número. Y te voy a pasar el número de un gringo que está aquí en México y que le fue muy mal en una gira que hizo y que ya quiere que el resto de la gira aquí en México le vaya bien porque no le hicieron el servicio. Y es que traía unos planos que estaban hechos en un lenguaje, tenían un lenguaje, no era nada más la posición de los reflectores, sino que venía cada instrucción hablando con él y siguiendo los planos. Y
la partitura de dirección de escena, que son los cues y todo eso, la hoja mágica, las hojas mágicas se llaman. Pude reconstruir la iluminación que él traía. Fuimos a San Luis al festival y luego en el Teatro de la Danza y se hizo lo que se tenía que hacer, solamente sabiendo leer un plano, que yo no conocía el lenguaje, pero bueno, yo le dije que sí, me lo llevé a mi casa y lo estudié, me pasé un buen rato y con un diccionario a la mano, y hablándole de repente a alguien, oye, que aquí hay una palabrita que no entiendo, y lo pude reconstruir. El coreógrafo, Terry Critch, fue bastante contento porque finalmente se logró lo que se hizo lo que se tenía que hacer, ni más ni menos, ¿no? Y sí, entonces ahí aprendí un lenguaje que después aprendí otro, pero era exclusivo de danza. Dice, ¿cómo cortas una luz? Si quieres que la luz sea difusa, si quieres que el corte vaya a la rodilla, los colores y cómo se va haciendo el guión al momento de grabar la luz. Cada que uno nada más es el nombre y las intensidades, sino la manera en que cómo se afocó y cómo tiene que verse. Eso porque tú puedes hacer una iluminación para un teatro con un tamaño, con una distancia. Si tú alejas las lámparas, se hace más débil la luz. Y entonces tenía ahí una indicación más o menos de qué era lo que se esperaba lograr visualmente, para que tú supieras si tenías que aplicarle más o menos intensidad de la que venía en la hoja mágica, ¿no? Aquí no lo puedo implementar porque se necesitaría una materia exclusiva para eso, pero además para alumnos que tuvieran todo el conocimiento previo, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero de que existe, existe. Sí, existe. Sí, también. Hay un programa que ahí se los voy diciendo, se llama LX Free, donde uno puede dibujar planitos. Así se llama, LX Free, y tal cual es free. Puede uno tener la otra versión, la que es Pro, que ya es pagada, que no es cara tampoco, pero con el LX Free puede uno dibujar planos con unas herramientas bastante que no son de dibujo, realmente no es para dibujar planos de escenografía, pero viene toda la utilería y todas las marcas de reflectores para que uno pueda hacer unos planos que son bastante decentes, porque además esa es tu cara, tú llegas con un técnico y le llegas con un plano bien hecho, claro. y ya te tratan diferente. Sí. Ahora, cuando ya está uno así como yo, un poquito ya no tan joven, ya se puede uno dar el lujo de llegar sin plano y solamente señalar y decir y todo eso, pero bueno, ese ya es un riesgo que cada quien aprende a correr con el tiempo. Va corriendo. Si llegas y dices, pues no sé nada, pues te van a... bueno. Sí. Bueno, échale dos luces y eso. Vamos a un pequeño corte y regresamos a la entrevista del maestro Mier. Pues estamos de regreso ya para cerrar nuestro programa. Gracias a los que nos están viendo, gracias al maestro por esta charla. No sé, se me ocurrirían mil preguntas, pero ya al tiempo. Vamos a hacer una segunda parte. Yo creo, sí, está bien. Por supuesto. Y ojalá ya esté Luis Vallejo, que se fue. También vean sus videos de YouTube que ya salieron ahí. Síganos en nuestras redes sociales, vía Facebook, La Última Escena, para más entrevistas y charlas, pláticas con artistas. ¿Sí? Gracias, maestro. Y esperamos que lo tengamos pronto. Segunda parte, no se lo pierdan. ¿Sí? Gracias. ¿Me ayuda a despedir el programa? Esto fue La Última Escena.